Y es como la respiración de un juez perfecto que está frente a un condenado, mirándolo con ira, diciendo, yo sé que sos culpable. Y por eso es anaf, porque te miro y respiro enojado contra vos, pero no enojado porque soy malo, enojado porque sé que sos culpable. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Como dice el Nuevo Testamento, lo dice Pablo, estábamos destituidos y sin Dios. Sin embargo, el texto da un giro que desafía nuestra lógica humana. Y dice, la ira se apartó. En hebreo es shub. Se volvió para atrás. Y en lugar de esa ira llegó el consuelo, que en hebreo es nasham. Entonces, este es el paso. Dios está anaf, pero de repente, shub, y llega el nasham, que significa respirar aliviado. O tener compasión por alguien. Es como la tierna mirada de una persona que te mira y dice, lo perdono. Y eso es lo que está describiendo Isaías en este versículo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede un juez justo simplemente apartar su ira sin violar su propio carácter, su propia justicia? La respuesta es que la ira no se fue porque sí, no se evaporó, sino que cayó sobre un sustituto, sobre alguien que pagó para que esa ira no caiga sobre vos. Mira, lo dice Pablo, lo voy a leer yo, Romanos 5:9. Dice, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con mucha más razón, por medio de él, seremos salvos de la ira de Dios. Y añade Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Entonces, nuestro cántico no nace de nuestra propia bondad. Te quiero decir, no tiene que ver que nosotros nos portemos bien, que nosotros intentemos ser buenas personas, que nosotros de repente empecemos a hacer buenas obras. Nace sobre la cruz. Cantamos hoy, como dice el versículo, cantaré a ti, Señor, porque el mazo del juez que debía aplastarnos a nosotros cayó sobre los clavos que aplastaron en la cruz. Si querés, Fabri, pasar al próximo punto. El versículo 2 nos habla de el Dios que es la salvación y el gran yo soy. Yo te puse ahí una palabra que es el Yeshuati. Ahora te voy a explicar qué es. Pasá. Dice Isaías 12:2, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahá Jehová, quien ha sido para mí salvación. Acá llegamos al corazón teológico de todo este libro, apenas en el segundo capítulo. Pero ¿por qué te digo esto? Mirá, en el texto masorético hebreo, o sea, el original, la primera frase, desde hasta mía, la primera frase, es una explosión de revelación. Lamentablemente, mis amigos los judíos no lo pueden ver. Pero miren lo que dice. La palabra es Kinee el Yeshua. Que quiere decir, he aquí, el Dios fuerte es mi salvación. Y la palabra que usa Isaías para salvación es Yeshua. No sé si te suena. Jesús. He aquí, Dios es Yeshua. Eso es lo que está queriendo decir Isaías. Está guiado por el Espíritu Santo y está escribiendo el nombre de Jesús. 700 años antes de que naciera en Belén, Isaías ya lo podía ver. Y no dice, Dios me envía la salvación. Dice, Dios es mi salvación. Porque la salvación
No se trata de un concepto. La salvación es una persona. Y espero que hoy puedas conocer si no lo conoces. Pero miremos un poquitito más. El centro del pasaje lo traduce muy bien la Reina Valera, que es la Biblia que generalmente leemos todos. Algunos pueden tener otra versión. Dice, porque mi fortaleza y mi canción es Yah Jehová. En hebreo, Yah Yahvé. Ahora, este doble nombre es muy raro de encontrar en la Biblia. De hecho, son muy pocos los pasajes donde vas a encontrar la palabra Yah Jehová. Pero a la vez de ser raro, es muy poderoso lo que está queriendo decir acá. Mira, Yah es una forma poética íntima y súper concentrada del nombre de Dios, que generalmente se encuentra en el libro de los Salmos, cuando una persona clama la palabra que todos conocen, que es Alelú, aleluya, alaben a Jehová. Y Yahvé, o Jehová, es el tetragramatón. No voy a explicar qué es eso, pero básicamente es el nombre que Dios le dio a Moisés en la zarza ardiente, cuando le dijo, yo soy el que soy y el que seré. Entonces, cuando juntamos las dos palabras, lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo Isaías, es elevar el nombre de Dios a lo más alto. Él está diciendo, el Ser Supremo, el inalterable, el que no cambia, el Todopoderoso, no se quedó en su trono de fuego santo arriba en el cielo, sino que decidió descender para hacerse nuestra canción. Y por eso él dice, mi canción es Jehová. El Señor decidió hacerse tu canción, tu salvación. Y esta es la doctrina de la encarnación. No de la encarnación como la explican algunas religiones. La encarnación de Jesús. El Dios que se hace hombre. Dice Mateo 1:21, hablando el ángel con María, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús o Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en cuanto a la identidad absoluta, como el Yahá Jehová del Antiguo Testamento, Cristo lo afirma cuando, hablando con los líderes religiosos que lo injuriaban, diciéndole quién se creía que él era, porque ellos eran hijos de Abraham, él les dice, Juan 8:58, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es más, fue tan poderosa esa declaración de Jesús, que nos dice la Biblia, nos dice el relato, que cuando Jesús les dijo, yo soy, ellos se cayeron al piso. Y así todos no pudieron ver con quién estaban hablando. El verbo se hizo carne, o como lo dice Juan, y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el mismo gran yo soy. Y el texto dice, me aseguraré y no temeré. Porque yo tengo una pregunta. ¿Por qué a veces la religión produce miedo? Pero ¿por qué el Evangelio produce confianza? Y esto lo recalqué y te lo quiero leer. Porque si tu salvación depende de tus obras, siempre vas a tener miedo de que no sea suficiente. Pero si tu salvación es una persona divina, el mismísimo Yahá Jehová, que no cambia, que es eterno y fuerte, entonces el miedo aparece. El Dios inalcanzable tomó nuestra humanidad y se convirtió en nuestra fuerza inquebrantable para que podamos decir, he aquí, Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahá Jehová, quien ha sido salvación para mí. Pero el versículo continúa y llegamos al versículo 3. Yo le puse el cántaro olvidado y el manantial. Y ahora vas a ver por qué. Dice el versículo 3. Con alegría. Pregunto, ¿con qué? ¿Con qué? Con alegría
sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Mirá, en el Medio Oriente, en realidad en todo el mundo, pero sobre todo en el Medio Oriente, que es una zona muy desértica, el agua era el sinónimo de supervivencia. Sacarla de un pozo, porque no sé, el agua sale, gracias a un montón de tecnología, pero en ese entonces había que hacer un pozo muy profundo y tirar un cántaro y levantar. El pozo profundo era un trabajo de esclavos. Era una labor que hacía que uno transpire mucho, que uno se canse mucho, haga mucha fuerza, que a uno le duela la espalda, porque imagínate estar haciendo así, levantando litros de agua. Sin embargo, este texto en hebreo da un contraste muy lindo. Porque si nosotros lo leyéramos, diría que sacaremos agua y usa dos palabras, tres en realidad, que son las que le dan el título a esto. Dice, Menashenei Hai Yeshua, que quiere decir, de los manantiales de Yeshua. No con esfuerzo, sino con alegría, con gozo, con regocijo festivo. Este texto que nosotros hoy leemos, que profetizó Isaías, un día tomó forma humana un mediodía en Samaria, junto a un pozo. Y lo registró Juan en el capítulo 4, en el versículo 13 y 14 sobre todo, donde una mujer se acerca con un cántaro de barro. Y ella representaba a toda la humanidad, nos representaba a nosotros. Agotada, sedienta de amor, intentando saciar su vacío en relaciones rotas, dice que tuvo 4 maridos, y en una religión vacía. Ella se acercaba al pozo de su antepasado Jacob, pensando que eso iba a llenarlo. Y encima en ese versículo le dice a Jesús que este pozo era de su ancestro, de su antepasado Jacob. Y le pregunta, ¿vos sos más grande que Jacob? Pero Jesús, que es el manantial encarnado, le dice esto: mujer, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, la religión es el intento agotador del hombre, de la mujer, por llegar a Dios con su propio cántaro. Pero el Evangelio, Cristo, dándote de beber de su gracia gratuitamente. Y cuando la samaritana entendió que Jesús era la fuente que Isaías nos hablaba en el capítulo 2, en el versículo 3, ella dejó su cántaro abandonado junto al pozo. Salió corriendo y dijo, este hombre me dijo todo lo que yo hice. Ella ya no necesitaba de esfuerzos humanos. Ella había encontrado al agua viva. Podía saciar tu corazón, tu alma, tu cuerpo. Y el contraste con este pasaje llega al 4, que viene a cumplir algo que hace mucho tiempo se había dicho, que es la promesa de Abraham y la gran comisión. Porque el texto dice esto. La otra diapositiva. En aquel día dirán ustedes, canten al Señor, aclamen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras. Recuerden que su nombre es engrandecido. La secuencia es, versículo 3, beber del agua. Versículo 4, abrir la boca. Y me decís, pero si para beber el agua tengo que abrir la boca. Sí. Pero no podés beber del gozo de la salvación y permanecer en silencio. La mujer misma, cuando entendió quién era Jesús, salió corriendo, gritando por todo el pueblo, este hombre me reveló todo lo que yo hice. Tal vez es el Mesías, dijo.
En su fe, ella sabía que era el Mesías. Es solamente una manera de registrarlo escrito. Y hubo un gran avivamiento en Samaria después de ese acontecimiento. Pero el texto hebreo manda a proclamar a los, y usa la palabra Amín, una palabra que aparece en el libro de Oseas para los que estudian, que quiere decir dos cosas: a los pueblos no amados o a las naciones gentiles. Y esto no es una idea nueva de Isaías. Esto es el eco del pacto eterno que Dios había hecho con su antepasado Abraham. No sé si conocen la historia. ¿Saben quién es Abraham? Abraham es una persona a la que Dios dijo: vos sos mi amigo. Es el padre de la fe, el primer patriarca de Israel. Y en Génesis 12:3, Abraham estaba en una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos, y de repente el Señor, por solamente gracia, porque Abraham no era nada especial, le dijo lo siguiente: Abraham, le dijo primero que se vaya a esa tierra, la tierra que él le iba a mostrar. Pero le prometió, dijo: haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El diseño de nuestro Dios no fue salvar a un pequeño grupo de personas para que nos escondiésemos en una iglesia y nos quedáramos acá y hablemos solamente de Él, acá adentro, y que nadie sepa. No, el diseño fue que nos convirtiéramos en canales de bendición para el mundo entero. Pablo nos explica esto, esta promesa del Evangelio anticipado en el Antiguo Testamento, Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los no judíos, les dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ese texto lo culmina Jesús cuando, hablando con sus discípulos, les dijo: vayan, por tanto, y hagan discípulos en todas las naciones. Den a conocer sus obras, dice Isaías. Un imperativo, es una orden activa. Fuimos alcanzados para alcanzar. El agua que bebimos en nosotros debe fluir a través nuestro, para que otros puedan beber de esa agua. Y fíjense que el texto lo va a seguir diciendo, versículo 5, próxima diapo, dice: un evangelio que trasciende fronteras. ¿Pasa? El texto dice: canten a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. La visión sigue expandiéndose. El pueblo judío a los pueblos vecinos, a los Amín. Pero ahora utiliza otra palabra: Kol Haaret, toda la tierra. Ya no es más a los vecinos, ahora es a toda la tierra. Isaías entendió que la redención que el Mesías trae es un evento cósmico. ¿Qué quiero decir? Un evento que abarca a toda la creación. La sangre de Cristo tiene poder para salvar a un pecador en el primer siglo, el ladrón de la cruz, que fue quizás el que estaba al lado de la sangre derramada, y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa misma sangre tiene poder para salvar hoy a nosotros, a miles de kilómetros, a 2000 años después de ese suceso, tan lejos de aquella tarde en Jerusalén. Hay una canción que no la vamos a cantar ahora, la voy a recitar nomás. Creo que Carlitos la conoce, Sandra creo que también, no sé si Flor. Dice: la sangre que en la cruz vertió fue por ti, para mí. La sangre que me da la fuerza día a día jamás perderá poder. Esa sangre, hoy, miles de años, todavía salva y está dispuesta para vos. Este es el plan estratégico de Dios para la iglesia. Y Dios aseguró de plasmarlo en la nueva generación.
Cuando Jesús estaba por ascender a los cielos, Hechos 1:8, Él les dijo a los discípulos: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Leamos los dos. Ustedes tienen ahí el de Isaías. Dice: canten a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder para hacer cosas magníficas. Y ahí leemos que dice: esto se da a conocer en toda la tierra. Y Jesús dice: serán mis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. 700 años antes, Isaías recitaba las palabras del Señor: canten a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, y esto se da a conocer en toda la tierra. Tu testimonio no es chiquito. Lo que Cristo hizo en tu matrimonio, familia, quizás en tu cuerpo al sanar una enfermedad, lo que Cristo hace día a día en tu vida, eso son cosas que hablaba Isaías. El mundo no necesita más filosofía. No necesita más que venga uno a decir que tiene la receta para tal cosa. Que nos venga a hablar de la geopolítica, de cómo va a salir la guerra entre Israel e Irán, entre Estados Unidos e Irán. El mundo no necesita más voces que se levanten a dar mensajes motivacionales. El mundo necesita escuchar los salmos de victoria de una iglesia redimida. El mundo necesita escuchar el cántico del manantial, el cántico de acción de gracias. El mundo necesita de Yeshua, de Jesús. Y Dios nos deja en el último versículo una promesa hermosa. Pasalo si querés, Fabri. Él dice que es el Kedosh Erkibek, el estandarte y el santo entre nosotros. Mira el versículo. Antes era canta, ahora ya no alcanza, ahora es grita de júbilo, de mucha alegría. Habitante de Sión, canta de alegría. Grita y canta, porque el Santo de Israel es grande. ¿En dónde? En medio de ti. Mirá, el cántico cierra con una culminación monumental. Pero está diciendo dos cosas que son aparentemente contradictorias. ¿Por qué? Porque primero llama al Dios como el Kedosh Yisrael. Es el Santo de Israel. Kedosh viene de la palabra Kadosh. Significa separado. El separado para Israel. Y esto define a nuestro Dios como el único Dios, el inalcanzable, el juez insobornable, como veíamos en el primero, el estandarte. Pero la segunda palabra es uno de los misterios más grandes del universo. Erkibek. No sé si se pronuncia así, pero es muy difícil de pronunciar. De hecho, no tiene vocales. Agregué yo. Significa esto: en medio de ti, como dice el pasaje. Pero hay algo más profundo. Dice: el que habita en tus entrañas. ¿Cómo puede el fuego consumidor de la santidad, el Santo de Israel, habitar dentro de seres de barro defectuosos, sin que nos destruya y nos consuma? Solo por la obra. Esta es la declaración definitiva de Emmanuel. Versículo 9, el 1 al 9 creo. El 1 al 7. No, capítulo 7 me parece que es. Capítulo 7, 14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel,
otro nombre de Jesús, que significa Dios está con nosotros. Dios habita dentro de nosotros. No solo camina al lado nuestro, habita en nosotros. No solo caminó 2000 años atrás. Mediante su Espíritu Santo hoy habita dentro de su iglesia, habita dentro tuyo. Como dice Pablo en Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y mira, Jesús dijo algo, Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y esa es la invitación del Santo de Israel. Pone la última, Fabri. Hoy te dice tu Dios, vení al manantial es Jesús. Para los que no han redimido su vida, para los que no han aceptado a Jesús como su Salvador, hoy hablamos del Santo de Israel, el juez del universo, el gran Yahá Jehová. Y quizás vos hoy llegaste acá sintiendo un poco el peso de su justicia, viviendo una vida cargada con un cántaro que no para de pesarte, agotado. Intentaste muchas veces saciar tu sed de paz en dinero, en vicios, en relaciones que no van, en reconocimiento humano, en una religión que quizás te exige y nunca te abraza. Hoy yo quiero presentarte a Yeshua, al manantial, Jesús. Él no te ofrece un código de conducta, Él no te dice, si haces esto, vas a ir al cielo, si te portás bien. No, Él te está ofreciendo tu vida. Él recibió la ira en la cruz para que vos pudieras recibir el nayam, el consuelo. Él es el manantial del que tanto habló Isaías. Deja de intentar salvarte a vos. Deja hoy tu cántaro roto a los pies de la cruz. Rendí tu corazón. Reconoce tu pecado. Y el Señor promete que va a saciar tu sed para siempre. Vení al manantial porque hoy hay gracia para vos. No sabes cómo hacerlo, solo tenés que cerrar tus ojos y decirle, Señor, estoy harto de cargar con este cántaro pesado. Señor, quiero dejarlo a tus pies, quiero que me hagas libre. Reconozco que soy un pecador y te acepto en mi vida para que la cambies hoy y para siempre. Pero a los que somos creyentes, nosotros, la iglesia, los que afirmamos que bebimos de ese manantial, los que sabemos que nuestro castigo ya fue pagado y que el juez ahora no nos condena, sino que nos mira con ojos tiernos, con ojos de amor, diciendo, mi hijo. Dos preguntas te voy a hacer. ¿Dónde está tu cántico? La segunda, ¿dónde está tu grito de júbilo? El Santo de Israel, el creador de las galaxias, ha decidido habitar en medio nuestro, en nosotros. Si Cristo está en tus entrañas, como leíamos, tenés el Espíritu Santo con vos, entonces somos la respuesta a la promesa de Abraham. En nosotros tienen que ser benditas todas las familias de la tierra. Porque allá afuera, y a veces quizás acá adentro, hay una generación que está muriendo de sed. Hay matrimonios secos, hay jóvenes vacíos, buscando agua en pozos envenenados. Por eso hoy tenés como iglesia levantar tu voz, dejar la apatía, porque este es un mandato del cielo, que hagamos conocer sus obras magníficas en toda la tierra. Salgamos de este lugar entendiendo quiénes somos. Somos portadores del Evangelio, de esto. Somos mensajeros del agua viva. Y anunciemos hasta lo último, hasta el último día de nuestra vida, que Jesús es el Señor y que Él está en medio de su pueblo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque hoy nos revelás con claridad, Señor, el misterio que estaba oculto hace tanto tiempo atrás. Padre, hoy
Juan decía, sabemos que desde el principio vos eras, estabas y mirabas con cariño a tu pueblo y anhelabas tener una relación correcta con ellos, que te conozcan a vos, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo, murió por nosotros. Padre, gracias porque vos sabías que por tu justicia nos tenías que consumir, pero ideaste un plan que es hacerte uno de nosotros y cargar con ese pecado. Y por eso nuestro corazón grita las palabras del profeta Miqueas y dice, ¿qué Dios como tú le perdona a su pueblo, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar la inmundicia de tu heredad? Señor, hoy queremos reconocerte como el Yahá Jehová, el que merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Hoy queremos venir a vos y dejar el cántaro de nuestra vida, nuestros esfuerzos humanos por llenar el vacío de nuestro corazón para beber de vos, del manantial que se hizo carne, del agua de vida eterna que todo lo sacia, que todo lo llena. Porque no hay otro como vos, Señor, nuestro sustituto. Gracias porque tu mazo de juez pesado cayó sobre tu Hijo y no sobre nosotros. Porque Él fue molido para que nosotros seamos aceptados en tu presencia. Señor, queremos responder a ese sacrificio, entendiendo quiénes somos, portadores del Evangelio. Queremos salir de acá, Señor, con la boca abierta para gritar y cantar que hay una iglesia que fue redimida por un hombre que se llama Jesús. Y que las naciones, Señor, que Wilde, que Villa Domínico, que Sarandí, que Bernal, que Don Bosco, que Avellaneda, que Quilmes, que Buenos Aires y que Argentina pueda declarar que el Dios de Israel es también el Dios de Argentina. El Santo de Israel es el Santo que habita entre nosotros hoy acá. Padre, te reconocemos como nuestro Dios, entregamos nuestras cargas y te pedimos que nos ayudes a proclamar este Evangelio del Reino a todas las naciones. Porque esta es nuestra misión en esta tierra. Somos tus heraldos, somos tus mensajeros, somos tus hijos, tu nación. Y vos sos nuestro estandarte, Señor. Y si hoy hay gente acá que no te conoce, que pueda entregar su corazón, su cántaro, ante aquel que todo lo llena, Jesús. Y decirles, Señor Jesús, vení a morar en mi interior. Que tu Espíritu Santo avive mi corazón, que te pueda conocer para proclamar tu mensaje a todo el mundo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. No dejen pasar el tiempo hoy y vení al manantial de la vida.